$40 millones para mover algo 180 metros. Es bastante costoso, pero pues mira el templo. Realmente valió la pena porque es un tesoro que nos dejaron los antiguos egipcios. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy vamos a ver el templo de Abu Simbel, que fue construido por Ramsés II, o Ramsés el Grande, el rey de los reyes, el faraón más importante en toda la historia del antiguo Egipto. Y realmente es un milagro que este templo todavía existe. No solo un templo antiguo muy bello, sino que es una maravilla de la ingeniería moderna. Parece increíble, pero este no es la ubicación original del templo. Por 3,000 años estaba en la orilla del río Nilo, pero en los años 60 el gobierno del Egipto moderno decidió construir una represa, la represa de Aswan. La construcción de la represa creó un embalse gigante y el problema es que el templo iba a quedar en el fondo del embalse. Hoy en día se llama el lago Nasser. Entonces, para salvar el templo, tenían que moverlo. Y no fue una tarea fácil. No fue simplemente mover pedazo por pedazo, porque es una arquitectura rupestre. Los antiguos egipcios excavaron un cerro y construyeron el templo adentro. Entonces, los ingenieros tenían que construir un cerro falso, cortar el templo en bloques gigantes y moverlo una por uno, cada pieza al nuevo hogar. El proyecto duró 5 años y gastaron $40 millones. Y acuérdate, eso es en los años 60. Hoy en día sería $300 millones. Y no tenían que moverlo muy lejos. En el sitio nuevo es solo 64 metros más alto y a una distancia de 180 metros. Imagínate eso, $40 millones para mover algo 180 metros. Es bastante costoso, pero pues mira el templo. Realmente valió la pena porque es un tesoro que nos dejaron los antiguos egipcios. Y también es el sitio más visitado en el país después de las pirámides. Y esto me parece increíble, porque no hay nada cerca. Estamos bien al sur, cerca a la frontera con Sudán. Pero viene tanta gente que construyeron un aeropuerto solo para traer turistas aquí cada día. El faraón Ramsés II, que lo construyó, él era el rey por 66 años. Y él perteneció al Reino Nuevo. El Reino Nuevo duró entre 1550 a 1077 a.C. y era el reino más fuerte del antiguo Egipto y él era el faraón más fuerte en esa época. Él construyó muchísimos monumentos en todo el país. No solo aquí, pero este Abu Simbel es uno de los más famosos y más importantes que él construyó. También dicen que él era el faraón en el tiempo de Moisés. Si recuerdas la historia en la Biblia, Moisés llegó al Mar Rojo, lo partió por la mitad, él pasó con sus seguidores y después el faraón y el ejército intentó seguirlo, pero Moisés cerró el mar y todos se ahogaron. La realidad es que él sí se murió, pero de viejo, cuando tenía 90 años. Él era tan importante que 9 faraones más después de él tomó el nombre Ramsés. Y es un nombre muy poderoso, porque Ra era el dios del sol, el dios más importante, el dios de los dioses. Entonces Ramsés significa engendrado por Ra. Entonces es el nombre perfecto por un faraón tan grande. Y lo llamaron el gran ancestro. Así era de grande él. Espero que disfrutaron aprender un poco sobre este templo espectacular y el rey magnífico que lo construyó.
ya terminamos por hoy. No olviden seguir la página para no perder los siguientes videos. Y nos vemos en la próxima desde otra parte de aquí en Egipto. Chao.